Saludos a todos los que están compartiendo este espacio, que me parece que está súper interesante que podamos compartir un espacio, aunque sea el espacio personal de todos, de todas, encontrarnos, y sobre todo en estas circunstancias súper particulares que estamos viviendo, que hace que 2 meses nadie podía imaginar que iba a suceder. Hace 2 meses estaba Sonia y las compañeras montando la muestra en la galería, en el espacio físico de la galería de la esquina de Salta y Colón, eh, eh, y que esta se vio interrumpida por el aislamiento obligatorio, y por unos días, por una semana, si no me equivoco, los afiches quedaron a medio colgar, algunos empezaron a caer, y ahí fue que Alba dijo, me parece que no está bueno, me dijo que queden a medio colgar, o sea, o terminan de colgar o hagan algo, porque era una imagen un poco eh, fuerte, de todo a medio, como a medio camino, como que había pasado una escena de una película norteamericana un poco catastrófica, y bueno, estábamos todos en nuestras casas, y entonces con Sonia empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos eh, para reconfigurar esto? Porque en ningún momento surgió la idea de, bueno, listo, se suspende todo y vemos luego. Y bueno, se levantó la muestra, que esperamos que en algún momento suceda algo en esos afiches tan bonitos que estaban siendo colgados, tan bonitos, eh, artísticamente, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a dialogar sobre el contenido de los mismos, pero entonces con Sonia nos encontramos de repente en una sala del Museo de Reina Sofía de Madrid, mirando una conferencia para pensar qué hacen otros museos, ¿no? Qué hacen otros espacios, y nos encontramos en una conversación sobre un fotógrafo que estaba retratando la soledad de las calles de Madrid en este momento. Y sin siquiera como preguntarnos, fue como, bueno, es por acá, sí, es por acá. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver las imágenes en conjunto a través de esta plataforma y a pensar sobre estas imágenes, ¿no? Y como me parece súper fuerte el tema de que podamos, que uno aprende haciendo, ¿no? Aprende viendo, ¿no? Entonces nosotros presenciamos eso y automáticamente estábamos haciendo lo mismo. Y eso es súper potente, y me parece que un poco también va por ahí lo que hacemos hoy, la reflexión, no solo de reflexionar sobre las imágenes, como nosotros estamos haciendo lo mismo que hicimos hace 3 semanas, ya no recuerdo cuándo fue, 2 o 3 semanas, sino que también reflexionar en conjunto con las compañeras, que me parece que es súper importante. No queríamos dejar que esta muestra como quede a medio camino, sin darle su espacio merecido, por eso es la primera que se presenta en este formato. Y también reflexionar sobre esto que, bueno, a algunas hace menos tiempo, a otras hace más, y vienen haciendo escuela sobre feminismo y sobre algunas luchas históricas de las mujeres, otras aprendiendo y, bueno, tratando de que hayan más espacios para esto. Y en ese sentido de pensar sobre lo que vemos y repetimos, creo que el mensaje del feminismo y de estas intervenciones que hacen las compañeras también son súper potentes, porque un poco nos enseñan, ¿no? Con esas interrupciones, con esas eh, apariciones en nuestro cotidiano, ¿no? Y, y nos ayudan a pensar que, bueno, que hay cosas que no están ok en el sistema, que hay cosas que no son nuestra culpa, sino que el sistema es injusto, y que estos espacios son para cambiarlo, para pensar una manera en la que podemos cambiar para que sea más igualitario para todas y para todos. Así que quería decir esto porque lo pensé y me pareció que estaba bien, pero es lo único que voy a decir, y le voy a dar la palabra a Sonia, que va
introducir un poco más la muestra y lo que vamos a hacer el día de hoy. La metodología, yo voy a estar dándole el audio a quien me indique Sonia, y es tuya. Ujú. Bueno, ya a muchos los conozco, las conozco, pero hay otros que no, otras personas que no veo, así que me voy a presentar. Yo soy Sonia Bian, en este momento soy responsable del espacio de arte de la Universidad Gastón Dáchari. Y bueno, y este conversatorio, como decía Gabriela, es un poco la inauguración de esa muestra que quedó trunca, y que bueno, hoy queremos compartir doblemente, o sea, espacio renovado, espacio web renovado y en la primera muestra online. Y bueno, es una prueba piloto, a ver qué pasa. Bueno, nosotros proponemos, es un colectivo dedicado a las prácticas artísticas feministas, eh, y como grupo es uno de los puntos de la red que nace de una iniciativa de artistas a nivel nacional, que es la que da nombre a este colectivo y también a otros colectivos que fueron surgiendo en otras provincias argentinas, y que todas tienen un objetivo común, que es, y cito del manifiesto de Nosotras Proponemos, crear conciencia sobre las formas patriarcales que como una membrana invisible moldean el ejercicio del poder en el mundo del arte. Y precisamente una de las formas a través de las cuales ese patriarcado ha modelado y ha ejercido el poder ha sido la historia del arte. La historia del arte canónica, tal como se enseña en las academias, o por lo menos se enseñaba, o se sigue enseñando en algunos lugares todavía sí, en otros ya no. Es un ejemplo emblemático de un archivo que se va construyendo mediante la exclusión de las mujeres, de los aportes de las mujeres, porque como dice la historiadora Griselda Pollock, el genio es masculino, y por ende las obras que merecen ser recordadas también lo son. Así que al poner título a esta muestra y hablar de fragmentos del archivo, yo quiero hacer una acotación. Quería hacer esta acotación sobre la palabra archivo, que está escrita en cursiva por este motivo, ¿no? Como una forma de tomar distancia de este archivo canónico, y porque además nosotras proponemos, como colectivo nace precisamente para interpelar esa forma de narrar la historia, y, y estos colectivos nos vienen a proponer que las historias son siempre historias en plural. Los fragmentos que vamos a presentar están vinculados con momentos puntuales de las luchas colectivas por los derechos de las mujeres, y bueno, estas luchas transcurren en las calles principalmente, aunque no exclusivamente. Y bueno, dado el aislamiento obligatorio que estamos viviendo, sabemos que esa situación incrementó las cifras de la violencia de género. Entonces, estas imágenes que nos muestran una ciudad a la distancia también nos mueven a pensar en otras estrategias, cómo sigue, digamos, esa lucha en estas circunstancias, que en realidad no sabemos cuándo van a terminar. Entonces, a continuación, yo quiero presentar a las integrantes que nosotras proponemos, que van a hacer este recorrido por estos un poco más de 2 años de trabajo, y que son Laura Sánchez, profesora de artes visuales e ilustradora; Pia Jotko, artista sostenible, lesbo-feminista y escenógrafa; Mago, Mariana Gómez, yo estoy acostumbrada a decirte Mago, ya me olvidé de tu nombre, Mariana. Ilustradora, tatuadora y muralista; Daniela Ácida Bastic, artista urbana, tatuadora e ilustradora; y Florencia Aguirre, que es diseñadora y activista. También tenemos una invitada especial,
que es Alicia Rivas. Ella es periodista militante, sindical de ATE y de STA, integrante también del movimiento feminista de la provincia. La invitamos a Alicia porque Alicia está muy vinculada con ciertas causas judiciales que fueron objeto de algunas acciones del colectivo Nosotras Proponemos y que ellas van a presentar más tarde. Y bueno, y podemos contar también con la mirada de ella y con su opinión sobre cómo se construyó, cómo se fueron construyendo las noticias alrededor de estos casos, ¿no?, que vamos a presentar. Como decía Gaby, la dinámica es una presentación y después de la presentación un turno para hacer comentarios, preguntas, compartir ideas. Y entonces, para quienes no lo saben, en la parte inferior tienen un icono que es participantes, que al darle a ese icono pueden levantar la mano para hablar. Otra opción es abrir el chat, que está también ubicado en la parte de abajo, y escribir la pregunta o pedir el turno de habla. Y lo que sí les pedimos entonces, cuando vayan a hablar, cuando les demos el turno de habla, según el orden, ¿no es cierto?, de las manos que se van levantando, de las comunicaciones, que vayan habilitando el micrófono. También contarles que esta conversación está siendo grabada y que va a estar disponible en la página web, que es www.ugd.edu.ar/arte, donde, bueno, pueden recuperar parte de la charla o pueden recomendarla. Y bueno, como decía antes, ya Gaby, la práctica de Nosotras Proponemos principalmente tiene lugar en las calles y en las intervenciones urbanas. Quiero empezar dando la palabra a Pía, a Daniela y a Mago, que son las que nos van a hablar de la primera galería de imágenes, que se llama Acción Pegatinas, y bueno, nos van a contar un poco qué son las pegatinas, cómo se eligen los temas, y cuáles son las técnicas, y bueno. Yo soy Pía, bueno, estoy en el colectivo desde el principio, y que eso es desde el 2017. Y bueno, para hablar un poco de las pegatinas y cómo surge la acción y por qué pegatinas, primero que las razones por las que producimos, todas están vinculadas a cuestiones del feminismo, a la agenda del feminismo, sobre todo en la provincia. Varias de nosotras estamos vinculadas, hacemos cada tanto a las reuniones de la coordinadora del 8 de marzo, entonces estamos siempre en contacto con las causas del momento, con las urgencias que tenemos en agenda, y fue una forma de improvisar ante impotencias o denuncias que queremos expresar, que queremos sacar, y bueno, y no sabíamos muy bien qué hacer, y eso es lo más rápido, eso es lo más fácil en cuestiones de activismo, porque, digamos, un aerosol en la calle puede ser un problema, porque la policía se puede poner violenta, entonces es incluso algo ecológico, si se quiere. Es algo que se puede fabricar en un taller, se puede reproducir de manera serigráfica, da muchas facilidades, además de que cada una puede hacer la técnica que más le queda, y bueno, y hay de todo, yo qué sé, a mí por ejemplo me queda más fácil dibujar varias veces, a Lauri le queda más fácil hacer fotocopias, a Dani le queda más fácil hacer serigrafía, que es un laburote, pero a ella le sale re bien. Y bueno, y así también cada una se va perfeccionando en lo que hace. Después tenemos como, en el grupo hay varias que son ilustradoras, eso también como que nos da una calidad
genial, ¿viste? Entonces lo que compartimos se puede replicar, queda lindo, llama la atención, se nota que es un trabajo profesional. Bueno, esa sería un poco como la cuestión técnica de las pegatinas. Y la cuestión más política es lo que les decía, estar siempre en vínculo sobre todo con la coordinadora del 8 de marzo, además de otros grupos feministas en los que todas participamos, como Músicas Unidas, o bueno, cada una también tiene sus espacios de militancia más allá del nuestro. Sí, yo creo que también que, bueno, que el hecho de buscar una forma rápida de hacer visibles los mensajes, siempre va a ser como el arte urbano, la primera forma, como decía Pia, más rápida y más fácil de manifestarse, como a gran escala, ¿no? Poniendo los mensajes en la calle, hacemos que llegue a muchas más personas, personas que también, algunas van a estar de acuerdo con los mensajes, otras no. Lo que es el arte urbano en sí, ya ocupar el espacio público para manifestarse, me parece muy importante que estén presentes todos los reclamos y causas que estamos intentando defender y sumar con lo que nosotras podemos hacer. Entonces me parece que, bueno, que el arte urbano es como una herramienta también que viene desde años y años del muralismo, se viene ocupando las calles para compartir y para hacer visibles, ¿no? Nuestros mensajes y los mensajes a los que queremos sumarnos también y apoyar con esto, con las herramientas que tenemos nosotras en nuestras manos, con nuestras capacidades, es lo que tratamos de sumar ese granito de arena, ¿no? Creo que es muy importante también que se vaya generando una identidad visual que sea propia, digamos, de acá, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Si bien, bueno, la muestra, ahora estamos todas chicas de Posadas, pero cuando arrancó esto en 2018, hubo manifestaciones también en otras partes de la provincia, en otras localidades, como en Monte Carlo, El Dorado, Verá. Entonces, también me parece muy interesante el hecho de que se empiecen a generar esa identidad visual propia de la provincia, ¿sí? No siempre estar tomando de lo que te bajen de Buenos Aires o de donde sea, sino también esto de generar nosotras mismas nuestras imágenes y nuestra forma de expresarnos. Bueno, como Pia dijo habló un poquito sobre las técnicas, bueno, yo sumé un poco con serigrafía, que es una técnica que nos permite hacer una producción en bastante cantidad, entonces pudimos hacer así una buena cantidad de afiches. Esto fue en 2018, hicimos muchos afiches sobre el aborto, que en ese año estaba como muy en agenda ese tema. Y bueno, y este último 8M sí las chicas ya han sumado con grabados y otras técnicas que también nos han permitido así una buena reproducción y buena cantidad de material para ir llenando de a poquito toda la calle, ¿no? Y hacer más fuerte el mensaje. Si bien también a casi todas nos gusta trabajar a mano, también hay muchas cosas de las que se ven en la calle. Las pegatinas están hechas a mano, con acrílicos, con fibra. Bueno, creo que la reproducción que nos permite el grabado y la serigrafía potencia bastante el mensaje porque nos permite una repetición bastante amplia en toda la ciudad. Bueno, yo soy Mariana Mago. No, creo que fueron bastante completas en socializar. El tema de los grabados también, usando la técnica de la xilografía, bueno, que por ahí después vamos a contar más adelante, porque tiene que ver con experiencias de otras agrupaciones que nos han socializado, y que acá también hubo una experiencia este último año, este último 8M, que se han hecho xilografías acá, en Posadas, así que bueno, también es una manera muy sencilla
es una manera muy fácil también de enseñar al otro, a la otra, al otro que quiera hacer su experiencia y aprender, así que, y bueno, con los materiales que se tengan a mano, desde papel de diario para imprimir hasta cualquier tipo de papel, y también la matriz, conseguir un taco, una matriz es también bastante sencillo de conseguir para hacer la técnica de la estilografía. Así que bueno, eso me pareció completo lo que dijeron las chicas. Burbuja, bueno, que no está, creo que hoy, Eso. ella hizo grabados, así como replicando un poco a lo que se refería Mago, de usar los materiales que tengamos a mano, desde papeles de diario, papeles que tengamos archivados o que consigamos. Bueno, Burbuja, por ejemplo, había hecho también grabados con bandejitas de tergopor, reciclando y también rebuscándosela con lo que tenía. Eso también me parece súper interesante, las piezas que ella pudo realizar con una técnica de grabado muy simple. Bueno, Sí. eso también, esa experimentación y llegar a un buen resultado con materiales simples, ¿no? Bueno, este es nuestro nuevo espacio, está como modificado y propone un recorrido. Entonces, por donde me digan, vamos a empezar. Estamos en la primera, ¿no? Acción pegatinas. Que era, sí. Bien. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, ¿qué tipo de imágenes son las que utilizaron para el 2020? Bueno, ahí la de arriba, en negro y color del papel, es una xilografía. Abajo está hecho con pinceles, escrito a mano, pintado a mano con una hoja, ¿no? Sí, papel Sí, que tenía. sí. Por ahí para los que no manejan la terminología, cuando hablan de xilografía. Es un Claro. taco, un pedazo de madera que con una gubia vas extrayendo material, formando la imagen que una vez que se pasa tinta o algún material que manche, queda marcado como si fuese un sello, como los sellitos que conocemos, los pones sobre un papel, se pasa sobre una prensa o se hace presión, y eso queda marcado en el papel. Eso se llama grabado, y es la técnica de xilografía. No sé si... Súper. Tenemos. ¿Sí? Vamos a ir viendo otras. Esas son piezas a mano, me parece también. Sí. Son piezas únicas que se hacen a mano y se pegan también en la calle. ¿Qué sucede con estas piezas? ¿Qué vida tienen estas piezas una vez que ustedes las ponen? Y Bueno, depende por ahí mucho el lugar en donde estén. Hay veces que el municipio, si es muy céntrico, se encarga de limpiarlas bastante rápido, y otras que pasan por ahí un poquito más desapercibidas, están un poquito más altas, o en las paradas de colectivo, por ahí duran un tiempito más. A veces también es la misma gente la que, no sé, las quiere arrancar, capaz que gente que esté en contra de los mensajes que están transmitiendo las diferentes piezas. O sea, es bastante efímero, no podemos, digamos, decir cuánto puede durar. Hay piezas desde el 2018 que por ahí hay retazos que todavía están en la pared, y otras piezas más nuevas que tal vez ya fueron limpiadas, pero bueno, duran bastante. Ahora con la cuarentena, bueno, las personas que pudieron ir al centro por ahí alguna vez, algunos de estos días, yo fui en esta semana, fui una vez al centro y vi que hay muchas piezas. Se ve que con esto de la cuarentena, la limpieza de la ciudad quedó como en un segundo plano con respecto a afiches y cuestiones en la pared. Claro, Y estas, por ejemplo, están todavía también. sí, sí. eso sí está en el Ministerio de Salud, me parece. Sí, Ujú, sí. ujú. Que igualmente tienen como porque en Brutal se había hecho hace un año cuando fue la marcha, hicimos un evento y ahí se hicieron una pegatina que no se tocaron. Pero bueno, el tiempo también hace su efecto, ¿no? Como más allá de... Entonces, como, Claro, sí. Sí,
Sí, sí. Sí, claro, como están hechas en papel, es como también decía Pía, que también es una forma como más ecológica, digamos. La mayoría de las veces los papeles son papeles de descarte que reaprovechamos, y justamente como dicen, el mismo tiempo nomás se encarga de degradar eso, y no es que ocasiona mucho residuo, ni estamos gastando así una lata de aerosol o lo que sea, generando basura más. Eso es lo que tiene por ahí también de interesante, bueno, el papel. Y Bien. Esa imagen que mostrabas recién, que es de las chicas pegando, nosotras lo ponemos en plena acción. Hace poco, el 9 de mayo, la siguiente creo que es. Sí, esta es una imagen del interior, esta es una imagen de una marcha que se hizo acá en Posadas, y recordé que ahora el 9 de mayo fue en la marcha internacional abolicionista, y bueno, como fue justamente en tiempos en los que no se puede marchar, la consigna fue subir un post y que cada post equivalía a 1 kilómetro recorrido, ¿no? Entonces se podían mensurar personas, como se suele decir, tantas personas acudieron a la marcha, qué sé yo, pero también se podían y se mensuraban a la vez kilómetros recorridos, ¿no? Porque no sabemos cuándo se va a poder repetir. Creo que esto es muchos lugares que vamos a Y reconocer. después sería interesante si podríamos pasar a las últimas pegatinas, del colectivo Libres Nos Queremos, ¿Estas? sí, que esas son las últimas, que esas, bueno, ustedes conocen muy bien la historia, sería interesante que que la compartan. Bueno, esos afiches nos regaló una compañera que pertenece al grupo Vivas Nos Queremos. La conocimos en el año 2018, a finales de 2018. Ella estaba por acá, por Posadas, y nos acercó, nos quiso conocer. Tuvimos una reunión con ella y nos cuenta la historia de este grupo, que comienza al conocerse ellas también. Ellas son de Buenos Aires, el colectivo es de Buenos Aires, pero se conocen en un momento de la vida de algunas de ellas con mexicanas, que se llaman las Islas Mugre, movimiento, no recuerdo, pero es Mugre, es el nombre de ellas, que hacen silografías. Mujeres grabando resistencias, ¿no? Grabando Resistencia, ahí está. Bueno, ahí nos cuenta que fueron parte de talleres para aprender justamente el grabado en silografía, que México tiene una gran historia sobre, y mucho trabajo sobre eso. Y cuando vuelven a Buenos Aires, quieren hacer algo parecido o bueno, probar, y deciden ir a barriadas a través de organizaciones sociales, territoriales, se ponen en contacto para ir a barrios a enseñar silografía, que sea una silografía liberadora. O sea, ellas decían que las mujeres que hayan pasado por situaciones de mucha violencia puedan expresar ahí mismo, en ese grabado, lo que les pasa, y puedan generar su propio afiche de denuncia para poder pegarlo en su barrio o en las marchas. Y bueno, así empezaron algunos talleres, se generó un nivel de producción muy grande, había mucho material gracias a esos trabajos en colectivo, y fue así que de a poco se armó algo como más grande y empezaron a pedir a través de las redes sociales que quiera acercarla, que quiera acercar su trabajo hacia Vivas Nos Queremos para poder reproducirlo en las redes o reproducirlo en lo que después fue un librito que también nos lo acercó. Hay un libro que sacaron con todas las reproducciones que pudieron juntar en ese momento. Y bueno, después eso nos regalaron a un montón de afiches, que esta última marcha los pegamos, los compartimos, porque son maravillosos para nosotras, son maravillosos, están llenos de
mensaje y lleno de vida, así que bueno, por ahí lo interesante de esto es cómo cuando una se organiza, nos organizamos entre todos, podemos encontrarnos con que hay más y hay más compañeras por todo el mundo, y compartirnos nuestras experiencias, uno se siente nada bien, no estamos solas, somos muchas y estamos pensando medio parecido, estamos imaginándonos un mundo parecido también, nada, así que las pegamos. Ahí le doy la palabra a Pía, que está con la mano levantada. Ahí, Pía, sí. Gracias. Sí, quería acotar que además de haber compartido las pegatinas también de esta colectiva, la idea un poco del colectivo cada vez que salimos a hacer pegatinas es que las que quieran pegar algo también lo puedan hacer, puedan traer sus producciones y usar el engrudo colectivo y no cerrarse solamente a nuestras producciones, sino también compartir desde notas de diario que se pegaron alguna vez hasta producciones o producciones de otras compañeras, o también ayudar a las que estén durante la marcha a producir algo para pegar. Entonces, me parece muy oportuno pasar de estos carteles, ¿no? Con estas leyendas tan potentes, a la siguiente carpeta, que se llama piezas gráficas vinculadas con causas judiciales. Y aquí, bueno, vamos a pedirle a Alicia que intervenga. Bueno, la primera imagen que a mí me es familiar en este recorrido que estamos haciendo, que ya pasamos hace un ratito, que es esta de Libertad a Cristina Vázquez, que si se quiere es la intervención más reciente, aunque es el caso más lejano en el tiempo, si se quiere, porque bueno, Cristina Vázquez estuvo presa durante más de 11 años, pero también hay que decirlo que fuertemente el movimiento feminista en la provincia empezó a nombrarla y a incorporar en las demandas. La reivindicación y el nombre de Cristina Vázquez en nuestras reivindicaciones y en nuestras luchas tal vez apareció un poco más tarde que el resto de las historias que empezamos a contar. Esta misma que estamos viendo, la de Miriam Bogado, esta joven bláhuara que estuvo presa desde enero del año 2019 hasta septiembre del 2019, y allí me parece interesante porque la historia de Miriam sintetiza un poco todo lo que venimos también denunciando desde el movimiento de mujeres cuando interviene en todas las áreas del Estado, pero bueno, en particular cuando interviene el Poder Judicial, que lo hace de esta manera con una mirada racista, clasista, altamente discriminatoria, y Miriam resumía todo eso, su historia resume todo eso. Y además, lo interesante también de esta forma de mostrar la historia de Miriam es que ya resume y refleja una discusión que venimos dando desde el movimiento de mujeres acerca de cómo presentamos a las víctimas, entre comillas, o las historias de mujeres victimizadas, cómo mostramos esas imágenes, porque también fuimos aprendiendo con otras intervenciones, el caso de María Obando, por ejemplo, lo difícil que es retomar una cotidianidad después de ser expuestas tan fuertemente, ¿no? Así que bueno, eso que se ve ahí, decíamos, Miriam está ahora excarcelada, pero es una causa judicial que continúa. Sí, yo quería hacer también una mención sobre la importancia de intervenir los espacios, en este caso el Palacio de la Impunidad, como le bautizamos en la coordinadora, y también, bueno, anteriormente habíamos visto las pegatinas también en el Ministerio de Salud, digamos, ahí también hay un diálogo directo, evidentemente, con las instituciones del poder, porque tanto en este caso como en el Ministerio de Salud entendemos que no
no son casos aislados, tanto lo de Miriam Bogado, lo que comentaba la compañera Alicia, también de Cristina Vázquez, tuvimos el caso de María Obando, también como recordaba, e inclusive también de Victoria Aguirre. Son casos que nosotras desde la coordinadora y desde las diferentes organizaciones tomamos y visibilizamos, pero realmente son cotidianos, lamentablemente. Hay una práctica en la provincia que es la criminalización de la pobreza, y cuando se trata de mujeres pobres, en el caso de María Obando, una mujer que no tuvo acceso a la educación, que no tuvo acceso ni siquiera a anotar a sus hijos. Entonces estamos hablando de criminalización de la pobreza y es un accionar cotidiano de la justicia de Misiones. Ir a un palacio, a esperar horas y horas a que te atiendan una causa, estar meses, a veces años también, y donde no hay ningún tipo de acceso a la justicia finalmente. O sea que nos da el tiempo a veces para visibilizar solamente algunos casos, pero resaltar que es una denuncia a la institución. De hecho, cuando me invitaban para hacer un poco este recorrido, si se quiere, nosotras tuvimos como intervenciones directas en algunos casos, pero este proceso de criminalización de mujeres pobres o de mujeres en situación de pobreza es una respuesta o una política del Estado provincial que ya podemos ir como rastreando desde hace bastante tiempo. Nosotras desde el tratamiento, si se quiere, y desde la cobertura periodística, podemos rescatar la historia de Librada Figueredo también, esta mujer que estuvo presa 2 años y medio entre el 2002 y el 2004, responsabilizada, acusada por la muerte por desnutrición y por enfermedades vinculadas a esa problemática de 2 de sus pequeños hijos. Después este caso que decías también de María Obando, allá por el 2011, después Victoria en el 2015, Miriam Bogado en el 2019, pero en el medio de todas estas historias, esto que vos planteás, hay un montón de otras que tal vez no han llegado a los medios de comunicación de la forma que llegaron, que es también desde donde nos interpela y podemos visibilizar estas historias, pero todas comparten esta realidad que decía Florencia ahí, ¿no? Son mujeres que recibieron una respuesta de parte del Estado, que es la respuesta del sistema penal, y antes también fueron, si se quiere, recibieron algún tipo de respuesta de las otras áreas que se supone deberían atender las problemáticas de estas mujeres, sus hijos, sus hijas, sus familias. Y ahí me parece interesante lo que marcás también, lo del sistema sanitario, y que el movimiento de mujeres, de hecho, en cada marcha, ya sea el 8M, el 3 de junio, el 25 de noviembre, siempre esa parada en el sistema sanitario, porque es un lugar desde donde lamentablemente se victimiza y revictimiza a las mujeres, ya sea porque los derechos básicos a acceder a la interrupción del embarazo o a un parto respetado, humanizado, no están garantizados, o cuando llegan al sistema sanitario para pedir ayuda, como fue el caso de Victoria Aguirre, o en el caso de Miriam Bogado, la respuesta es la denuncia penal y la criminalización. Es esa entrada a este otro gran sistema de crueldad que es el sistema judicial con estas mujeres y sus familias. Así que me parece que es interesante también ese recorrido que desde el movimiento de mujeres venimos haciendo para deconstruir esa respuesta que tiene el Estado ante muchas de las demandas, ¿no? Que todo el tiempo nos está diciendo denuncien, hagan la denuncia, porque bueno, hay toda una serie de herramientas, de leyes que están al servicio de atender la problemática, pero bueno, es un poco también ir deconstruyendo esas respuestas. Gracias. Sí, y también quería decir, ¿no?, que cuando vos hablabas de la criminalización y la revictimización,
en esa misma institución al momento de presentarse a la institución, ponerla en diálogo con esta victimización que mencionabas antes también, desde lo periodístico, ¿no? Como que si ese tratamiento periodístico, publicitario, podríamos ampliar un poco el panorama, ¿no? Y digamos, un tratamiento visual en general estuviera todo el tiempo fortaleciendo esa posición, ¿no? De victimizar y de legitimando, digamos, la acción de la victimización en esas instituciones, en los casos concretos, ¿no? Cuando suceden. Bien. Sí, además en estos casos estamos hablando de mujeres que tanto para estas áreas del Estado que intervienen, porque el sistema sanitario y el sistema judicial no han cumplido el mandato y el rol de buenas madres, que está ahí también en el trasfondo. Todas comparten esa situación de ser mujeres que estaban maternando y que por alguna situación estructural que está ahí, pero del que no dan cuenta a la hora de contextualizar su situación, terminan en esta tragedia, entre comillas, ¿no? Que es la muerte de sus hijos e hijas. Y ahí ya hay las mujeres en los medios de comunicación o aparecemos como víctimas o aparecemos como victimarias, digamos, ¿no? Y cuando todas sabemos también lo que significa el tratamiento de las mujeres victimizadas, ya sea porque se interroga nuestras vidas, nuestras conductas, nuestras formas de estar en el espacio público, nuestras formas de relacionarnos, y ya de por sí ahí hay una mirada absolutamente cuestionadora de las mujeres y los distintos roles que se supone tenemos que cumplir. Y en el caso de estas mujeres que nosotras estamos contando, el sistema judicial y también los medios de comunicación que acceden a estas historias a través de las fuentes ya sea policiales o judiciales, están ante lo que nos presentan como victimarias. Y son victimarias además en muchos casos construidas como unas otras, tan otras, el caso de María, por ejemplo, María Obando, que era presentada como prácticamente un monstruo que mató a su hija y que además se animó a enterrarla con sus propias manos para encubrir el delito que había cometido. En el caso de Victoria Aguirre, los medios tomando el relato y el alegato más que el relato, el alegato de la fiscal que no lo dijo en su casa o en una reunión informal, que lo dijo en el estrato judicial que Victoria asesinó a su hija, según el relato el planteo de la fiscal, porque ella quería vivir una luna de miel con su pareja. Es decir, está esa construcción que además después se difunde a través de los medios y que nosotros, particularmente en la causa de Victoria, lo vivimos desde el movimiento de mujeres, que eso se replicaba a través de las redes y había toda una respuesta de muchísima hostilidad hacia el movimiento de mujeres cuando íbamos a participar del debate oral en Oberá, cuando ocupábamos el espacio público, cuando intentábamos visibilizar. Es decir, los medios en esto de seguir legitimando las fuentes oficiales y en muchos casos esto que decimos, le creen a las víctimas, pero en realidad hay una forma que nosotros decimos que le crean a las víctimas, pero hay una forma de entender ese proceso de victimización que todavía está reflejándose en las coberturas, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a estas mujeres que están presas, son para los medios victimarias, que además tienen que mostrar o demostrar que no son culpables, y además son por lo general mujeres que no han tenido la posibilidad de contar sus historias hasta que desde el movimiento de mujeres pudimos llegar a ellas y hacer ese proceso de reconstruir esa historia, sacarlas de ese expediente judicial, empezar a hacer circular sus propias voces, bueno, todo un proceso que
fuimos también aprendiendo en todos estos años en el diálogo entre lo que está publicado con las fuentes de la policía y del Poder Judicial y lo que pudimos ir desde el movimiento también poniendo en ese espacio público, en ese espacio mediático. Y yo creo, Alicia, que decías una palabra clave que es credibilidad, porque precisamente hay una construcción social de la credibilidad del masculino, del hombre como persona de autoridad y creíble, y hay una destrucción sistemática de la credibilidad y de la autoridad de las mujeres, ¿no? Por eso planteaba también la importancia, y lo hago siempre en los cursos que dicto o talleres, la importancia de lo visual, o sea, de la esfera visual en relación a los comportamientos y cómo se traduce eso después en acciones y cuestiones muy concretas, ¿no? Porque se trata de construir sujetos creíbles y sujetos no creíbles. Por lo tanto, recuerdo en este momento, por ejemplo, el caso de Romina Tejerina, eso fue allá por el 2006, creo. Ella también el caso de Romina, ella mató a su bebé cuando nació, previamente había sido violada. Bueno, en ese momento tampoco el movimiento feminista era tan fuerte, pero yo trabajé sobre ese caso en particular y recuerdo que cuando leí la sentencia, la misma sentencia del juez decía, le daba credibilidad a los dichos del victimario, que simplemente bastó con que el victimario dijera que él no tenía nada que ver, que no había sido, y con eso era suficiente. Quizás hoy cambió un poquito o va cambiando porque bueno, ya hay todo un respaldo detrás de cada una de las mujeres que se ve en esa situación y eso bueno, va empujando un poco la cosa, ¿no? Una cuestión de no resaltar la importancia de ocupar las calles, porque si bien o sea, los medios criminalizan, entonces a nosotras no nos queda otra que ocupar las calles para contar las otras historias y bueno, de ahí un poco el sentido de todas nuestras acciones. Yo creo que también en esto decía de las fuentes y demás, la provincia de Misiones, y eso me parece que es tiempo de que lo pongamos en agenda con mucha más fuerza, me parece a mí tiene uno de los sistemas judiciales más, estoy pensando la palabra para describirlo, ¿no? Pero nosotros deberíamos y nosotras deberíamos estar discutiendo el sistema judicial que tenemos, porque los medios de comunicación, y esto no es una defensa ni corporativa, porque sabemos que ahí estamos disputando muchísimas cuestiones, estamos disputando muchos sentidos, pero lo cierto es que los fallos judiciales y los mecanismos que tiene el Poder Judicial para que esos fallos judiciales se difundan a través de los medios de comunicación es un tema que no debe pasar por alto, porque decías, Sonia, que hay algunas cosas que hoy tal vez deberían estar aprendidas, pero el fallo de la doctora Benciaruti, la jueza del Superior Tribunal de Justicia, que se conoció a fines del año pasado, hace meses nada más, revocando la absolución de Victoria Aguirre y mandando a revisar una sentencia judicial, debe ser uno de esos fallos que realmente, si llega a la Corte Suprema de Justicia, como llegó el caso de Victoria, de Cristina Vázquez y de Cecilia Rojas, la devolución va a ser tan lapidaria como esa devolución de estos fallos de estas dos mujeres que recuperaron la libertad el año pasado. Es decir, además de lo mucho que nos queda todavía por disputar en la esfera mediática, hay una esfera a la que todo el tiempo las mujeres que estamos reclamando en las calles nos quieren empujar, que ahí está la respuesta a las demandas, que ya sea
porque denuncies a la policía ante una situación de violencia, porque llegues hasta el juzgado de violencia, que ahora tenemos un juzgado específico en la provincia, como si ese fuera un lugar donde vamos a tener respuestas y donde las demandas de las mujeres puedan tener otra escucha, digamos. Entonces me parece que es un poco más complejo, y en los medios por supuesto que se libran estas otras grandes peleas y que la estamos haciendo también, claramente, y que eso hemos aprendido en todo este tiempo, en las calles obviamente, pero me parece que es tiempo de que ese otro poder al que no se sienten interpelado, que es como que no le llega estas cuestiones, también empiece a hacerse cargo de lo que está pasando. Bien. Desde hoy tiene Daniela Ácida, tiene la mano levantada. ¿Voy a hacer un comentario, Daniela? No, pero era de hoy de otra cosa, así que continúen nomás. Bien, bueno. Podemos pasar a la otra carpeta, a la otra galería de imágenes, si te parece, Gaby. Acción Tendal. ¿Sí? La acción Tendal que tuvo lugar en el 2018, ¿no? Laura, vos la querías presentar. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Sí. Bueno, buenísimo. Básicamente la idea del Tendal, ¿no es cierto? Surge como una acción como para sacar, como que para que cada una pueda sumar los elementos que quisiera, ¿no es cierto? Saliendo un poco de lo que era el tema de exposición en una sala, ya sea museo o sala de exposición. Justamente en el 2018, cuando hicimos todas estas actividades, habían varias muestras que se estaban organizando, digamos, paralelamente, una ahí en la sala de la UG, otra en el CIADE y demás. Entonces como que había un montón de otros elementos, o sea, que quedaban fuera de todo eso, y que, es como, bueno, como se ven en las fotos, la idea era, o sea, como que pensar en esto, o sea, cómo nos presentamos, ¿no es cierto? A dónde qué espacio podemos armar para que cada una pueda llevar lo que quiera, ¿no es cierto? Y colgarlo. Entonces, en ese momento nos organizamos bueno, ahora Suyay ya no está viviendo acá en el país, pero con Suyay y con otras chicas más, no me acuerdo quién más estaba, creo que estaba Jimena Buena también. Bueno, ahí lo que hicimos fue armar en la Plaza 9 de Julio, ¿no es cierto? Que bueno, iba a ser el lugar donde se iba a realizar el acto al finalizar la marcha, ¿no es cierto? Que iba a ser el lugar que más gente iba a convocar. Así que lo que hicimos fue buscar un lugar ahí entre los árboles que son, creo que, araucarias. Armamos todo como una telaraña, ¿no es cierto?, de hilos y sal, y bueno, nos fuimos a la marcha, y después a la vuelta, todas las chicas ya sabían, digamos, qué elementos, o sea, que la idea era llegar a la marcha, o sea, terminar la marcha, y ubicar todos los objetos, y la idea era empezar a llenar de a poco todo ese tendal que era bastante grande. Bueno, básicamente lo que sumamos ahí, hay fotos hay reproducciones de obras, hay textos también, hay escritos, hay estampas, hay también, creo que hay un par de corpiños por ahí, hay unas florcitas ahí creo que Marcela. La idea era sumar, digamos, todos los elementos que representaran para cada una, ¿no es cierto?, algo. Algo que tuviese un significado. Esta foto, por ejemplo, si quiere Mariana la puede contar, digamos que es de una historia familiar. Bueno, esa es una foto, mi aporte al Tendal fue una fotografía de mi tatarabuelo con mujer. Ellos no son argentinos, no eran argentinos, venían de Europa, y la mujer tenía 13 años.
Él era un hombre grande ya. Y siempre mi abuela me contaba de que, como anécdota familiar, que una vez él volvió de trabajar y, bueno, la encontró a ella jugando con sus muñecas. Y bueno, decidí llevarla para recordarla un poco, para reivindicarla un poco a ella, al Tendal, con los corpiños, también me estaba acordando de la experiencia eso de estamparse las tetas de Sí. algunas chicas, así que la llevé a mi tatarabuela con ella. Claro, Sí. y creo que la propuesta del Tendal, creo que la habíamos también publicado como para que cualquiera Sí. que fuera a la marcha y que ese día iba a estar en la plaza y quisiera sumar lo que sea, su expresión al Tendal, ya no importa si era artista, plástica, diseñadora, me parece que esa idea por medio de las redes también la habíamos compartido un poco y abierto para que cualquiera, digamos, que se quisiera expresar en el Tendal pudiera llevar su dibujo, su imagen, su consigna, su texto, su fotografía, que eso también fue bastante, me parece bastante Sí. interesante abrir así la jugada, no solo, digamos, fue algo que lo realizamos solo nosotras por ahí, que sí, que todo el tiempo estamos produciendo imágenes o pensando en cómo comunicar ciertas cuestiones, desde el diseño o lo que sea, sino que fue una actividad como un poco más abierta, ¿no? También como un claro. espacio, se creó como ese espacio de expresión un poco diferente a lo que siempre había en la plaza. Claro. Sí, sí. Yo quería comentar esta foto, lo personal es político, está la de las estampas, ¿no? De los De los dibujos. pechos, sí. Sí, porque esa es una frase muy emblemática del feminismo radical de los años 60 en Estados Unidos, que de pronto aparece acá en la Plaza 9 de Julio, como en tantos otros lugares, que sigue siendo actual, o sea, traza como un arco espacio-temporal de actualidad muy impresionante, porque esta propuesta de vincular lo personal, la experiencia personal, a la estructura social, económica y política en la cual vive cada persona, y que se empieza a cuestionar, o se empieza a plantear como tema, mejor dicho, en los 60, es plenamente actual, ¿no? Y recordaba también, viendo otras de las imágenes, la mujer llevando una casa, ¿no? Que también tiene que ver con esto de lo personal es político. Hace pocos días, en la primera charla de este ciclo de mujeres en red, miradas situadas, estaba la licenciada Ojeda, que forma parte del Observatorio Económico de la provincia, y ella hacía un raconto, ¿no es cierto?, un recorrido por lo que son las estadísticas del trabajo doméstico. Y obviamente en la provincia son parecidas, ¿no?, a las de tantos lugares, a las de todos los lugares, donde prácticamente el 100% del trabajo doméstico recaía sobre la mujer. Entonces, no digo que fuerte esa imagen, porque el espacio doméstico, que es un espacio de vida, ¿no?, tan fundamental de las personas, uno de los espacios donde transcurre la vida de las personas, está representado como un lugar de agobio, de carga y de tortura, ¿no?, prácticamente. Y ya esta cuestión de la casa, ¿no?, la vinculación de las mujeres con la casa y con el reclamo de esta cuestión de lo privado y de lo público, que también se quiso mantener separado, ¿no?, estratégicamente separado, está planteada en una obra muy, muy emblemática de los años 60, creo también, o 70, el artista norteamericana Judith Chicago, creo, y Miriam Shapiro,
que se llama Woman's House, y que consistía en una instalación, un espacio, la creación de un espacio donde las mujeres pudieran denunciar, exagerar los estereotipos, los roles, subvertirlos. Cómo estamos hablando de los años 60 y hoy transformadas, ¿no? Estas imágenes nos hablan de la actualidad de estas temáticas, ¿no? Bueno, esas dos, quería hacer ese aporte a esas imágenes. Bien, y bueno, sí, básicamente esa fue como la idea del Tendal, y bueno, después también pensamos en llevarlo, o sea, lo llevamos ese mismo día al Centro Cultural Vicente Ciudad, que teníamos otra actividad ahí, como que en realidad como que todos queríamos que se mantenga en el tiempo, pero bueno, era imposible porque era algo bastante efímero, así que nada, después bueno, algunas se llevaron... Tenemos las imágenes, por suerte. Claro, sí, así que quedaron bueno los registros. Pasamos a Sí. otra carpeta, acción Sí. Las dos acciones que vienen son acciones, bueno, que ya ustedes las van a contar. No sé quién quería hablar de la acción Proyectazo. Ah, Mago, sí, vos querías hablar de estas dos performances, bueno, de la performance de Yapari y de Proyectorazo. Bueno, las dos fueron hechas a nivel nacional. Una fue la de la lectura de nombres de mujeres artistas de Misiones, que fue frente al Yapari. Fue el 7 de marzo, esa claro la segunda, pero fue el año 2018, un 7 de marzo. La propuesta nacional era que podamos visibilizar los nombres de las artistas de la provincia, o a nivel nacional también. O sea, se hizo un listado enorme de mujeres artistas, y bueno, en la provincia se nos ocurrió en Posadas hacerlo de esta manera, teniendo en cuenta de que, bueno, también había una propuesta nacional de que los museos puedan mostrar el 8 de marzo y quizás todo el mes, las obras, dejen la obra que está en el museo, la permanente, de mujeres, que sean las únicas que están con las luces encendidas, y las demás queden apagadas, como para visibilizar, bueno, nuestra participación, ¿no es cierto?, en el mundo, en este mundo de las artes visuales. Bueno, nosotros no tuvimos esa suerte. En Buenos Aires hubo una experiencia, en otras provincias hubo una experiencia en los museos. Nosotros no, bueno, el día 7 de marzo se inauguraba en el Museo Provincial Yapari una muestra de comienzo de año de Lucas Braulio Areco. Por supuesto que no estuvieron de acuerdo, o no nos contestaron positivamente, vamos a decir, nuestra propuesta de esta que decían a nivel nacional. Entonces se nos ocurre hacer una acción en las puertas, que consistía en estar enfrentadas a la puerta el día de la inauguración, leyendo los nombres de las mujeres artistas de Misiones. Eso fue en el año 2018, el 7 de marzo a la noche. Al otro día decidimos hacer lo mismo frente a la Casa de Gobierno, como, bueno, el gobierno de la provincia, ¿no?, como para seguir con esta cuestión de la visibilización, y bueno, hubo una buena repercusión. En el año 2019 hubo otra propuesta de parte de NP, que son los proyectazos, que consiste con un cañón, proyectar una frase o frases previas al 8 de marzo. Estaba el tema, bueno, lo que podemos leer acá de las niñas no son madres, todo este asunto espantoso que se puso en el debate, por lo menos a través de los medios y de otros lados, bueno, de que las niñas que quedan embarazadas producto de violaciones, menores de edad, que si el tema de Salvemos las Dos Vidas, y bueno, en ese marco es que se decide
decidimos armar los proyectazos, que es mostrar una imagen o un texto en los edificios a la noche. Entonces, si yo no me acuerdo mal, nosotros lo hicimos también el 7 de marzo, la noche previa a la marcha, que bueno, que el año pasado hubo una tormenta el otro día, nos Sí. salió exactamente el mismo 8, pero bueno, salió días después la marcha, la movilización. Y bueno, acá podemos ver que hicimos varias experiencias en zonas en la parte del centro, nos poníamos en una casa enfrentada, en un departamento enfrentado, tratando de proyectar las imágenes del otro lado, y hasta que también fuimos al Consejo Deliberante, que es la imagen donde dice equidad. Y bueno, no sé si las chicas quieren agregar algo más, estos sí fueron campañas nacionales, y nosotros, bueno, tratamos de sumarnos con las herramientas que tenemos, que podíamos hacer. Están levantando la mano Alicia y reiniciar audio y Pía. Así que les doy el audio, a ver si puedo reiniciar audio. No sé si yo tengo una pregunta y tal vez también un comentario sobre lo que fue pasando en los últimos años con el movimiento de mujeres y estas fechas y estas intervenciones en el espacio público. Y la pregunta es, ¿cómo vivieron ustedes la cobertura y el reflejo en los medios en la provincia de estas intervenciones, de estas acciones? Y si han visto en todo este tiempo alguna complejización de la problemática que se planteaba a partir de la presencia de ustedes, que como pregunta ahí, digamos, ¿no? Para también ver cómo sintieron ustedes el tratamiento mediático y cómo sintieron la devolución que hubo después. Bueno, en realidad no tuvimos repercusión mediática más que en nosotras mismas, digamos, no es que el proyectorazo se hizo en un contexto nacional, es decir, en todo el país. NP se movilizó para levantar las banderas de algunas causas que eran comunes del feminismo. Nosotras no nos destacamos también por llamar la atención para generar algún conflicto. Justamente las pegatinas, así como el proyectorazo, son formas de comunicación rápida, eficiente y efímera quizás para la persona que está pasando en ese momento por la calle, y después hacer un registro que nos permita viralizarlo y tener otro tipo de alcance. Digo, los medios normalmente no levantan nuestro trabajo. Y bueno, y también lo que quería agregar sobre lo del ese 8 de marzo, que quisimos hacer le propusimos al Yaparí que muestre obra de mujeres o que ilumine obra de mujeres. La negativa fue porque querían hacer una muestra de Braulio Areco el 7 de marzo. También era como, yo quería agregar esa nota de color porque no era solamente el hecho de que no reproduzcan imágenes de mujeres, sino que le estaban dando la espalda a una fecha que todos los museos a nivel nacional se habían unido para convocar y para mostrar obra de mujeres. Incluso los museos más grandes del país, como el Bellas Artes, se unieron a la iniciativa y apagaron las luces de las obras que no eran de mujeres, y quedó en evidencia que hay muchas salas oscuras. Entonces lo que está a oscuras es nuestra forma de reproducción y una forma y una estética, y hay mensajes que no se están reproduciendo. Entonces lo que viene a plantear NP es qué tipo de arte estamos valorizando si ni siquiera estamos nosotras representadas en la mayoría de las formas, de las técnicas, de lo que aparece en los museos. Sí, por ahí también eso, sobre esa actividad quería sumar algo que por ahí tiene que ver con lo que escribió Sonia, de lo que es qué historia del arte es la que se cuenta, y cómo
se legitima a las mujeres en el arte o no, o se deja de legitimizar a las mujeres en el arte. Esta acción justamente creo que apuntaba a todo esto, y bueno, y justamente por la negativa que se recibió del museo fue que se decidió hacer la intervención de los nombres de todas las artistas de mujeres de la provincia, como ponerlo ahí enfrente, ¿no? Del museo que nos estaba cerrando las puertas. Claro, en una fecha sí. donde todo el país se está movilizando. Claro, sí, Así es. ahí se me ocurre, ¿no? que un tema, ¿no? de reclamo muy fuerte debería empezar a ser, o quizás me equivoco y ya lo es la cuestión del reclamo por la representación, y directamente dirigido a los periodistas de las secciones culturales, bueno, que están completamente, bueno, como lo decías vos, ¿no? Como la misma institución, pero es que de alguna manera existe todavía el consenso para que una institución pueda dar la espalda a una fecha como el 8M. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esa situación de consenso deje de existir para que la institución de alguna manera se vea forzada a cambiar sus políticas culturales, ¿no? Sí, no sé si me escuchan. Sí, De hecho, en el año 2018 la movida fue muy importante acá en la provincia. La Universidad Nacional de Misiones, en el caso de la Facultad de Artes, generó eh, tanto estudiantes como docentes espacios de debate sobre justamente estos temas y cómo encararlos. Se prestó el museo que está ahí en la facultad, hizo lo de los nombres de las mujeres artistas, hizo una instalación, una especie de exposición ahí. Tenemos La fotos verdad, de eso, de esa sí, instalación. y la verdad que, perdón, la verdad que era totalmente llamativo y preocupante, bueno, la ausencia de opinión o negativa, como dice Pía, por parte del único museo de bellas artes de la provincia. Bueno, y nos encontramos con esa realidad, pero bueno, también está bueno porque se interpela, y como dijo Pía, a pesar de que los medios no tomaron, yo creo que hubo un movimiento de boca en boca muy grande de todo lo que fue pasando, y pienso que muchas cosas cambiaron a partir de ese momento. Así que... Bueno, sí. esta carpeta, quiero hacer una aclaración, esta carpeta dice gestión de actividades culturales, en realidad podría estar subdividida porque tenemos por un lado estas imágenes que estábamos viendo recién, también el afiche de Dorado, de las actividades que se hacen con otros grupos del interior, y a su vez también hay toda una serie de murales que están en la ciudad todavía, y bueno, están mezclados en esta carpeta, y de los murales específicamente nos quería hablar. ¿Quién quería hablar de los murales? Si me refrescan la memoria. Ácida. yo Ácida. quería hablar. Ácida, entonces, si podés decir algo respecto de esos murales que realmente a los que nos movemos en el transporte público, yo tomo siempre el colectivo ahí en Mitre, Casi Corrientes, y este fabuloso mural. Sí, ese, por ejemplo, es interesante también cómo se van, bueno, desarrollando, ¿no? Los murales, porque, bueno, un mural implica una inversión tanto de tiempo como de materiales bastante importante. Entonces, está bueno contar también cómo llegan a realizarse. Por ejemplo, de Juntas y Fuertes, nace, creo que desde la coordinadora, la iniciativa. Entonces se juntan entre la coordinadora, entre nosotras mismas, las artistas, pinturas, y bueno, y ahí vimos quiénes de nosotras nos interesaba participar,
teníamos el tiempo también, porque bueno, a veces también la militancia, también tenemos que encontrar el tiempo entre nuestro trabajo, nuestra vida, muchas son madres, entonces bueno, quienes tuvimos el tiempo, creo que fue con Mago, realizamos el de Juntas y Fuerte para promocionar la marcha de este año, y fue muy linda la tarde porque, bueno, como les digo, la gestión fue colectiva, y estuvimos ahí a la tarde, si bien nosotras fuimnos más o menos las que diseñamos el mural y lo coordinamos, muchas chicas de la coordinadora estuvieron ahí ayudando a pintar, a lijar la pared, bueno, y haciendo el aguante ahí entre todas para que este mural llegue a realizarse, ¿no? Ese es un tema interesante, el tema de la financiación, ¿no? Porque ahora que se formó la Asociación de Artistas Visuales y que ya hay como una fuerza de colectivo para el reclamo, también, bueno, también es el reclamo por líneas de financiación, porque, no sé, pregunto, ustedes no reciben financiación, ¿verdad? Es todo militante y sale de los bolsillos propios, ¿no? Sí, sale de la organización totalmente independiente, por ahí se articula entre varios colectivos o asociaciones la actividad, y bueno, y se busca la manera de gestionar, digamos, y de poder llevarla a cabo. Por Por ahí hay ejemplo, que estamos viendo ahora, por ejemplo, fue una articulación entre socorristas en red, que ellas tenían una propuesta a nivel nacional con una imagen ya establecida, que era así, parecía a la que se ve de niñas, de espaldas juntas, y bueno, y ellas se comunicaron con nosotras, y también la realización de este mural fue una articulación entonces entre NP, entre socorristas y entre muchas chicas también independientes o que militan el feminismo desde otros lados. Se gestionó el material, se colaboró entre todas, cada una llevaba un poco el material que tenía, desde las socorristas había un financiamiento también, así que ellas tenían como para comprar también algo de material, y ese mural de las niñas no madres también es muy interesante porque fue un mural bien colectivo, muchas chicas ahí interactuaron y pintaron ese día, y bueno, se llegó a dejar el mensaje que venía desde Socorrista Misiones, y que bueno, nosotros también estamos apoyando. También es que si podemos ver la imagen del mural que hicieron con las mujeres tareferas de Candelaria. Sí, eso fue creo que en 2018, bueno, que fue el año que más fuerte se manifestó todo en todas las localidades de la provincia, que ese ya se coordinó desde, yo no sé bien quién fue la que coordinó ahí en Candelaria, pero fue muy interesante, sí, cómo articularon, y hubieron varios murales, no solo ese, me parece, allá en Candelaria, en 2018, que se articuló con las tareferas, por ejemplo, ¿no? Y actividades de empoderamiento también, ¿no? De pronto una mujer en el espacio público, en Candelaria, produciendo como autora de una imagen, digo, no es solamente la imagen que están haciendo, sino ellas mismas son una imagen potente en ese Sí, momento y realizando. aparte también lo que conlleva el mural de trabajar en equipo, de juntarse, de plantear qué ideas se van a plasmar, creo que eso también genera un empoderamiento así importante, el hecho de unirnos y de estar trabajando ahí juntas, ya seamos artistas o no, entre todas ahí trabajando la idea, ensuciándonos las manos, compartiendo ese espacio para expresarnos y comunicar también. Acá alguien pone en el chat, dice, creo que no hay periodistas culturales. Claro, y culturales entre comillas. Es todo un tema también ese, ¿no? Porque solía haber
periodistas culturales. Recuerdo el diario Territorio, tenía un suplemento cultural muy interesante, también el diario Primera Edición. Ahora no sé muy bien cómo es porque no estuve, durante un tiempo no estuve aquí, pero no veo esos suplementos y me da la impresión que quizás vos, Alicia, que estás en el mundo de la producción periodística, conocés mejor este tema, ¿no? De los periodistas culturales. Yo creo que esto que ponen de que no periodistas, comillas, especializados, uno podría pensar, bueno, periodistas culturales, puedo decir lo mismo también, ya que estábamos tratando hace un ratito sobre el abordaje periodístico de las causas judiciales, tampoco tenemos periodistas formados para abordar problemáticas en ese sentido. Las mujeres y el movimiento feminista ha ido interpelando fuerte, en eso sí creo que hemos visibilizado y estamos articulando una red de periodistas con perspectiva de género y estamos, no vengo de los suplementos ni de las áreas más, no vengo de la gráfica, no vengo de trabajar esta temática tampoco, entonces no tengo esa vinculación tal vez. Veo que está conectada Marina Casales, que capaz viene más también de ese, entre comillas, de la comunicación más, de lo que podríamos decir, los suplementos culturales y demás. Pero es un desafío y para los abordajes de todos los temas que tienen cierta complejidad. Y en el caso de la problemática y la temática de género, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y ahí tal vez esté más visible ahora, ¿no? De hecho, estos temas, pensaba en las fotos y en las consignas de niñas y no madres, también cómo fue esa necesidad de irrumpir en el espacio público con una interpelación de estas características en un momento donde se supone que ese sector antiderechos estaba defendiendo a la vida por nacer, o sea, estaban defendiendo las infancias, entre comillas, ¿no? Ahí hay mucho todavía por construir y por mirar en las condiciones en las que trabajan también nuestros colegas, ¿no? No hay tiempos ni condiciones laborales como para que puedan sostener agendas y poder... pero bueno, no trabajo en la gráfica, digamos, y no vengo de esa, no podría decir mucho de eso. Vale. Bueno, son ya las 18:39. Si les parece, podríamos ir redondeando el encuentro. Y yo quisiera, a ver, Gaby, si vos podés poner en la carpeta Gestión de Actividades Culturales, la segunda, esta donde se las ve a Pía y a Dani, esa es la obra de Jufin, que vendría a ser un detalle de la muestra que organizaron, que también está ahí, de la gran muestra artística que organizaron, ¿no? Esta obra se llama Mandioca Nueva, año 3000, y yo realmente vi esta imagen y me encantó, y yo dije, Zizou quizás, no sé si va a estar de acuerdo con mi interpretación, pero lo que yo veo, cuando veo esas masas, veo el patriarcado, ¿no? Y veo esas mujeres tomando el patriarcado por el mango y como sujeto activo, seguramente que ella va a disentir, no sé si ella está en la sala, creo que no, pero bueno, quería terminar con un diálogo sobre esta imagen que a mí particularmente me inspira eso, y bueno, no sé si hay otras interpretaciones. Es como que
el patriarcado en algún momento se va a convertir en un objeto artístico. O sea, es un objeto artístico, ¿no? Es un objeto construido, como el patriarcado también. Y en algún momento va a pasar a la prehistoria, o sea, tenemos todavía una prehistoria por venir y que conquistar, no sé, son reflexiones que me suscita esta imagen. Sí, sí, porque tiene como esa cosa de cavernícola, ¿no? Así con un mazo. Total, Yo creo, es sí, fantástica. yo creo que también transmite mucho la energía que estábamos manejando en ese momento. Realmente el 2018, cuando arrancamos con todo esto, se expandió así de una manera así muy rápido todo. Cuando nos dimos cuenta éramos aproximadamente más de 100 artistas visuales interactuando por medio de WhatsApp, gente en otras localidades de la provincia, y ese marzo del 2018 realmente se organizaron muchísimas actividades paralelas, y es como que también veníamos con toda esa energía, ¿no? Creo que también como que esa energía se ve en la Sí, foto. sí. Así es, Ahí sí. estábamos en pleno montaje, digamos, de una de las muestras que se realizó en el Centro Cultural Vicente Cidade, y bueno, y esa era la energía que teníamos, la fuerza, ¿no? Que nos trajo Está el ahí, vernos está ahí. organizadas, el vernos unidas, queriendo accionar desde lo que nosotras sabemos hacer. Bueno, fue intenso y fue muy lindo ese año, fue fuerte, fueron muchas cosas que se realizaron. Bueno, así, si les parece, podríamos ir, si hay preguntas, si hay comentarios que hacer, podríamos abrir ahora micrófonos, gente que quiere aportar algo. Puede por ahí levantar la mano y yo le puedo dar el micrófono, pero me quedé pensando en algunas cosas, ¿no? Como en este colectivo, como un colectivo que tiene esta voluntad de hacer visible lo que no está visible, ¿no? Como estas injusticias que no están en los medios, no están en la justicia, ¿no? Como con prácticas que son efímeras, ¿no? Que ahora las estamos recuperando, pero que también tienen como una fragilidad, ¿no? Como, como estas injusticias en nuestros cuerpos y, ¿no? Como algo que todavía falta mucho en la provincia. Pensaba en que se decía que en Misiones se criminaliza la pobreza, que no llega a los medios, ¿no? En las injusticias, y pienso que tal vez, y quiero ser positiva, y por eso voy a hacer esta reflexión, de que tal vez, no creo que eso sea como un capital nuestro, sino que el capital de nuestra provincia es que hacemos, o están haciendo ustedes, que eso es súper importante, haciendo visible eso. Entonces, estas intervenciones hacen que podamos decir que se criminaliza la pobreza porque los están haciendo ver, ¿no? Y que tal vez en otras provincias también sucede, no dudo que debe suceder, pero tal vez ni siquiera se está hablando todavía de esto. Entonces como que me parece re interesante estas prácticas, y bueno, Sonia también retomando estas imágenes y mostrándolas, como haciéndonos pensar en esto, en la posibilidad de ser visible y ver lo que todavía falta, ¿no? Me quedé pensando un poco en eso, y ahí Pía tiene la mano levantada. Sí, quería decir algo porque me quedé pensando mucho en la pregunta que nos hizo Alicia y no me la veía venir sobre por qué cómo los medios toman lo que nosotras trabajamos. Lo cierto es que nosotras elegimos las cosas que no salen en los medios para exponer en la calle. Y tratamos de ser el propio medio, digamos, tratamos de llegar a las personas mediante otra manera que no sea los diarios. Entonces en la parada del colectivo, que figuren los nombres, ya es bastante, ya hace conocidas causas a las personas que no se conocerían de otra manera. Como que eso, nunca nos pusimos a pensar en la prensa porque tratábamos de hacer prensa nosotras.
Sí, sí, Pía, creo que también por ahí, desde lo que nosotras trabajamos, que son, bueno, las artes visuales, la sensibilidad, digamos, está muy presente en la forma en que transmitir las cosas. Entonces, también creo que, como vos decías, nosotras mismas somos el medio y decidimos transmitirlo de una forma más sensible los mensajes, utilizando, bueno, el arte visual, ¿no? Las artes visuales. Creo que también ahí le estamos agregando esa sensibilidad a los mensajes también que queremos transmitir, siendo nosotras el medio. Acá tenemos una pregunta, y si les parece vamos cerrando ya, como última pregunta es, o reflexión. Gaby Roldán dice, para seguir reflexionando, ¿qué prácticas culturales circulan en los medios, en las escuelas, y se contradicen con las políticas públicas? Bueno, tema importante ese, ¿no? El tema de la educación. Tiene que ver también con lo que mencionaba hoy Alicia, y un poco estuvo planeando por toda la charla, que fue la ley Micaela, la implementación de la ley Micaela como obligatoriedad de formarse en cuestiones de género, ¿no? Tanto en los ámbitos judiciales, en los ámbitos educativos, es decir, en todos los ámbitos, en el ámbito periodístico. Creo que pasa por ahí, ¿no? Y un poco el reclamo, viendo esta imagen, saca estas dos mujeres con esas masas patriarcales, prehistóricas o históricas por convertirse en prehistóricas, en realidad están posicionando el tema ahí, ¿no? Que se trata de políticas educativas, culturales, y de las pequeñas prácticas y cambios que se puedan ir haciendo en las instituciones, en el aula, en la circulación, en lo micro, ¿no? Creo que ahí se da lo micro. Creo que ahí se da el cambio, quiero decir, en esa dimensión. ¿Alguien quiere comentar algo más o damos por concluida el encuentro, nuestro primer encuentro virtual? Sí, parece que no hay más aportes, no hay más preguntas, así que creo que estamos para ir cerrando. Bueno. Agradeciendo a todos los que estuvieron presentes, nuestra ex rectora, el rector, bueno, vimos varios docentes, a todos los que compartieron estas casi 2 horas, y sobre todo todo el colectivo, y a las chicas que estuvieron, y a Sonia. Sí, muchísimas gracias, sí, porque la verdad, una cosa que no dijimos es que esta primera muestra estaba planeada porque iba a coincidir con la marcha del 8M, ¿no? Y entonces iba también a haber un mapa que iba a ser un work in progress, en el cual se iban a ir inscribiendo todas las cosas, las acciones que se fueran haciendo en ese mes de la mujer, entre comillas, y que no se pudo hacer. Bueno, quizás sea un aspecto que podamos retomar el año que viene, y bueno, darles las gracias por la presencia a todos, esta cocina.